que realmente necesito con esta compresora. Entonces empezamos con, esto es fácil porque esto lo va a pedir las máquinas que tú estás viendo. Entonces aquí siempre estamos. Factor de altitud. Factor de altitud, ¿a qué es igual? Presión atmosférica a nivel del mar. ¿Lo sabemos? ¿En qué tiene que estar? En libras por pulgada cuadrada. Entonces no vamos a usar 10 a la 5 pascales o 10 a la 5 newton por metro cuadrado. Vamos a usar 14.7, ¿no? 14.7 libras por pulgada cuadrada. No, todavía falta. Ese es solamente el PDO que ves ahí. El P sub 0 o el PDO. Ahora, el PDO se repite allá, pero nos falta el P y el PDH. El P es la presión de trabajo o presión entregada. Entonces, esa presión de trabajo o presión entregada está, como les dije, en la mina. A la hora que la presión que llega a tu máquina en el tajo mismo, ahí es la presión de trabajo, ya entregada. Y el PDH es la presión atmosférica en la mina ahora. Ya no a nivel del mar, sino la presión en la mina. Profesor, ¿qué otro nombre se le puede conocer la presión de la mina? ¿Puede ser la presión inicial? Por eso, claro, podría ser en la mina, por eso es la presión. Lo que pasa es que la presión, hay dos presiones. La presión, acá que te piden en la fórmula, la presión atmosférica en la mina y la presión de la máquina. La presión de la máquina es, ahí sí puede ser una inicial, otra final, depende de dónde esté, ¿no? Y la presión atmosférica también interviene, para que tú sepas, esa máquina que está ahí, esa compresora, chupa aire, ¿no? También chupa aire y todo eso, genera su aire y todo, y a diversas alturas no trabaja igual. Es como una camioneta, ¿no? Les decía, ustedes si tienen una camioneta lo van a llevar pues a la altura de 5.000 metros, ¿no, Carlitos? Si tú tienes tu Amarok, la subes. Una Hilux. Mejor. No va a rendir a 5.000 metros, ¿sí o no? A ver, mueve una Amarok a 5.000 metros o una Nissan. Nada. Una Hilux. Normalmente ya se ha demostrado por tiempo que es la Hilux Toyota, claro, la que rinde arriba, ¿no? A partir de 4.000 para arriba. Esa pinche está ¿No? mierda. Entonces, señores, Puro Hilux. igual pasa con las máquinas. Entonces, para eso es necesario saber la presión atmosférica, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuál es la fórmula para hallar la presión atmosférica en la mina. ¿Qué necesitamos? Necesitamos saber la altura de la mina, que me están diciendo 4.500 metros de altura, o te pueden dar en pies. Imagínense que te den en pies. Por fregarte nomás, por joder. Te lo dan en pies. Pero tú entonces no puedes trabajar en pies, ¿o sí? Sí, está bien. No, la altura. La altura es en pies, mire, H es en pies. Pero si la altura te dicen 5.000 metros sobre el nivel del mar, tienes que cambiar de metros a pies. Y miren, abajo dice 122.4 por T, que es la temperatura, más 460. ¿Y en qué está la temperatura? En Fahrenheit. Entonces, como está en Fahrenheit, van a tener que cambiarlo si te digo, oye, la temperatura es 0 grados Celsius. Estamos a un frío, pero más frío que culo de pingüino. Bien frío. Entonces, tienen que transformarlo de Celsius a Fahrenheit. Y si te pongo en el examen por poder nomás Kelvin, hay que transformarlo. Entonces, por ranking. Ya, entonces, por favor, traten de ver eso, que puede ser por las transformaciones en temperatura, ¿no? Ya, entonces, una vez que sacan eso, 10 elevado a eso. Serrucho. ¿Cómo saco la solución? ¿Cuál? 10 elevado a todo lo que sale ahí. 10 parte de forma. Claro, 10 elevado
a todo ese corchete. ¿Cómo saco después la solución? Obviamente, porque vas a Es un monstruo. ahorita vamos a ver. Vamos a reemplazarte. Ya, entonces, una vez que sacamos eso, tenemos nuestra solución de factor de altitud. Ahora nos vamos con estos factores que son papayitas, los tres. El factor de utilidad, factor de seguridad, factor de ampliación. Generalmente, todos estos factores son porque tú quieres tener como una seguridad. ¿No? Por ejemplo, la presión de trabajo te la dan como dato, ¿no? la presión de trabajo, claro, te van a decir cuántas máquinas hay y qué máquinas son, cuánto necesitan de presión. Eso es lo que vamos a ver al inicio. Si te dicen, ¿cuánto usa de presión una llave? ¿Cuánto? De presión. ¿Cuántos bares, por ejemplo? Una llave. Pueden averiguar al toque mientras me van averiguando, porque ahorita lo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, factor de utilización, ¿qué cosa es? Es un factor el cual depende de la cantidad de máquinas que yo voy a usar. ¿Ya? Entonces, si yo uso más de 10 máquinas, voy a tener un factor de utilización alto, que va de 90 a 100%. ¿Ya? Entonces, en este caso, si vas a de frente a poner 90 a 100%, entonces ¿cuánto va a ser? Normalmente si dice 90 a 100% le vas a poner el promedio. De 90 a 100, 95, ¿no? 95%. ¿Ya? 95%. Pero si tuvieses de 80 a 89, porque tienes menos de 10 máquinas, si tienes menos de 10 máquinas, entonces vas a tener, ¿cuánto? Un 85%, ¿ya? Siempre hay que estar atento porque te pueden, por abajo, por atrás, te pueden golpear la nuca. Entonces hay que estar atento. ¿Ya? Y que se queda, como dice, camarón que se duerme, se lo lleva Se lleva la chama. Se lo viola. Se lleva la chama. Ya, entonces, factor de utilización siempre ponemos el promedio, ¿ya? El promedio. Entonces tenemos acá, y a la hora que multipliquemos, en este caso tenemos que multiplicar por 95 entre 100, ¿no? Por 95%, 95 entre 100. O lo conviertes pues, de frente, ¿no? El 0.2 tanto. Ahora bien, el factor de seguridad y el factor de ampliación, señores, estos dos factores son más del 100%. ¿Por qué? Porque yo tengo que asegurarme. Si yo ya me estoy asegurando acá con un factor más o menos que depende, o sea, yo ya tengo esto y lo voy a multiplicar por este factor de altitud que ya lo saqué antes, y el factor de utilidad está basado en esto, ¿no? En esto de aquí es para esto, ¿no? Entonces yo ya tengo un factor al cual voy a multiplicar de acuerdo a la cantidad de máquinas. Ahora viene, ¿qué seguridad tengo? Seguridad. ¿Y qué pasa si el tajo se amplía y se va más allá? ¿Qué pasaría? Tengo que tener una ampliación. Ese factor de ampliación es más y ese factor de seguridad es más. Entonces, igual, trabajamos con el promedio. ¿Cuánto será el promedio de 0.5 a 15 como factor de seguridad? 10. Ok, 10%. Pero 10% más. Factor de ampliación de 25 a 35. ¿Cuánto pongo? De 25 a 50. 35. ¿Ya? Más o menos. 35. 35. Puedo poner 35. 40, por ahí 38, puedo poner, ¿no? Pero 35 lo vamos a dejar ahí, 35%, pero más. Entonces, a la hora que yo multiplique, no voy a multiplicar, o sea, 10%, y me va a salir un número, ¿cuánto me saldría? 0.001 o 0.1.
1, ¿no es cierto? Sí, bueno. 0.1. No voy a multiplicar por 0.1, no por 1.1. Pues sí. Claro, del 100%, 10%. Igual acá. ¿Por cuánto voy a multiplicar cuando tenga que multiplicar? Por 1.35. Porque va a ser es ampliación. Siempre va a ser 110 y 135. Sí, claro. Generalmente siempre que tengamos eso, a menos que te digan, oye, ¿sabes qué? Es probable que nosotros ampliemos la mina, el tajo y todo, y necesito tener más factor de ampliación. Entonces voy a multiplicarlo por 45, 50%, lo máximo. O sea, normalmente si no te dicen, Ya. pones esto. Promedio. Pero depende de por eso que te digan, ¿no? El factor de ampliación va a ser más, o sea, te van a decir, si tienen pensado esto, sí, entonces mejor me aseguro y le pongo 50. Claro. ¿Al de ampliación? Claro. 50, si no me especifica o le pregunta. Sí. No, si no te especifica, 35. Promedio. Ajá. Igual para el factor de seguridad. 10. Promedio. ¿Ya? ¿Por qué se usa eso? El factor de seguridad es por si hay una fuga. Supongamos que empieza a haber una fuga, o hay algo ahí, los T, los pernos, la tubería se empieza a jugar, entonces, y cuando estás ahí, no llega la vaina, no llega la presión. ¿Qué está pasando? Entonces, ¿qué? La compresión es muy chica, no, nada. La compresión está bien, le hemos comprado bien, le han traído bien, esa compresión está bien. ¿Cuál es el problema entonces? Hay que revisar toda la tubería. Entonces la tubería, ahí en la tubería o en alguna parte hay una fuga pequeña que a veces ni cuenta te das, por eso no está llegando. Pero si tu compresor hubiera estado con un factor de seguridad, o sea, a la hora que la compraste, en vez de decir, quiero una compresora de 1000 CFM, y contar potencia y contar esto, le hubieras dado un poco más en cuanto a eso, ya hubieras tendrías, como dice, un poco más para que puedan llegar a tu máquina. O sea, tienes que darle ese factor de seguridad, este factor y este factor de ampliación. Si es que ampliación, ya les he dicho, si es que se van a otro lugar a ampliarse la mina y necesitas llevar, ¿no? Entonces, una vez que tienes todos esos factores, vas a tener que multiplicar. Ahora, ¿qué viene? Viene la potencia. ¿Cómo saco la potencia del motor? La potencia, Carlitos sabe de eso, potencia del motor. La potencia del motor Se se lo bañan. saca multiplicando la densidad del aire. Obviamente, la densidad del aire, ¿dónde? ¿Dónde va a trabajar ese punto motor? En la mina, en la altura, ¿no? O sea, en el lugar donde le toque. Entonces, la densidad del aire, tengo que saber, para saber la potencia del motor, tengo que saber la densidad del aire, dónde va a trabajar. La densidad del aire, sabemos cuál es la densidad del aire ¿cómo se llama? A nivel del mar, ¿no? ¿Cuál es esa densidad del aire a nivel del mar? ¿Cuál es? ¿Sabes no? 1 gramo por centímetro cúbico. Miren, acá tenemos distintas, ¿cómo se llama? Distintas presiones atmosféricas dependiendo de la altura, ¿no? Por ejemplo, hay una tablita, y también se las he puesto a ustedes, ¿no? Ya, en el documento que les he enviado. Ya, entonces vamos a ver la densidad del aire a nivel de la mina, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿en qué unidades está? ¿Está en anglosajonas o está en...? Anglosajonas. No, Internacional. No,
Está en sistema internacional de unidades. Está en kilogramos, en metros cúbicos, en joules. Todo lo que son, todo lo que Y son, en watts. todo lo que es potencia. Entonces, señores, acá tenemos que cambiar todo lo que tengamos en libras, no sé, en unidades anglosajonas, lo vamos a tener que cambiar. Entonces, ese es el único problema. Y Ese ese es es el lo problema que con falla en la la hora. mayoría. Una hora solita. ¿Ya? Eso es lo que falla en la ¿Cómo que imagen. problema? Ahora, entonces tenemos la potencia del No motor problema. que está por la densidad. Ya tengo, voy a sacar la densidad, ahora voy a sacar el Mínimo caudal. tema Ahora, el caudal no necesito sacarlo tema de porque, operación si quieres. porque ya lo voy a tener acá, ¿no? Sacado. No El caudal. entendía. El caudal de la que me van a pedir. Y la presión de trabajo también tengo que sacarlo en joules por kilogramo. Y después ese trabajo lo voy a tener que transformar ¿a qué? También pueden pedirme en watts y también después a HP. Ya, pero ahora sí, a lo que venimos. Entonces, espérate, falta todavía. Siempre se ¿Cómo rucha, saco no cambia, ¿no? ese trabajo? Acá está la fórmula. Miren, Se rucha, no cambia, ¿no? el trabajo. Espera, pues se rucha. Recuerda, ahorita estamos en esto, ¿no? Aquí es igual la potencia Qué viejito. a la densidad del aire Libra. por No, ¿qué era? Por el caudal por el trabajo. el trabajo. Ahorita vamos a sacar esto y esto, nada más. Y para eso, miren, esa fórmula de ahí. Ahora, ustedes dirán, aquí, K, una constante K, qué difícil, ¿no? No, es dependiendo del fluido que vamos a usar. En este caso es, ¿qué cosa? El aire. El aire, ¿es un monoatómico o diatómico? El aire es atómico. Es un gas diatómico. Un gas diatómico. Entonces, O dos. digamos, hay varios gases, ¿no es cierto? Pero la mayoría son diatómicos, ¿no? Y entonces vamos a usar ¿cuál de las fórmulas? ¿Cuál de las Ks? Ahí ya nos dice que están 3 Ks. 1.40, 1.66 y 1.30, ¿no? Pero justo la 1.40 dice para un gas diatómico y también para aire, ¿no? Claro. 1.40. Entonces, todos los K que ven ahí va a ser 1.40. 1.40. ¿Ya? Luego tenemos presión inicial del proceso y presión final del proceso. ¿Ya? Presión inicial del proceso y presión inicial del proceso. ¿Ya? ¿En qué está la presión acá? ¿En qué está? En newton por metro cuadrado. Internacional. Ya, entonces, y nosotros lo que tenemos, las presiones están en PSI, porque hay que transformarlas a newton por metro cuadrado. Por último, el volumen inicial del proceso. Ahí muchos no saben a qué se refiere el volumen inicial del proceso. Es el volumen del aire. ¿Cómo lo saco el volumen del aire? Una mol. Una mol, así es, una mol. ¿Ya? Entonces, Sí, ese es el problema a veces que tenemos, ¿no? Y aquí está para sacar la densidad del Es aire. física, sí. En la mina. Pura La física, densidad del sí. aire en la mina, ¿cómo la saco? Física, Así. física. Con la densidad del aire a nivel del mar, que ya tenemos eso, que ese valor es cuánto en libras, porque es el 0.0749 libras por pie cúbico, y de ahí lo multiplicamos por Euler. E, ¿no? Euler a la. ¿Ya? Y elevado a menos h, o sea, la altura, pero en este caso la altura no es en pies como la usaste en la primera vez, ¿no? En este caso te pide la altura en metros. ¿Ven? ¿Cómo cambia esa vaina? Esa vaina cambia. 0.3048. ¿Ya? Entonces, y luego la temperatura ya no es en Fahrenheit como para el factor de altitud, sino es en Celsius. ¿Ven? Ya, entonces acá te dice que la densidad estándar a nivel del mar es, por eso, 0.7
0.0749 libras por pie cuadrado, que es igual a ¿cuánto? En kilogramos. Entonces eso van a ponerlo ustedes, van a aumentarlo, ¿no? Entonces, densidad, obtener ahí densidad, ¿no? Densidad del aire igual a 0.0749 libras por pie cúbico, que es No, igual tú a quieres como de la foto, 1.2 kilogramos por metro cúbico. Ojo con eso. Quiero ver un poco como el Coloquen no estoy de ustedes, yo foto. no les voy a decir. Ya, escríbanlo, ténganlo listo. No sé si está en los documentos que les he alcanzado, pero si no está, por si acaso tengan ahí la densidad del aire. ¿Ya? ¿Cuál de arriba? Ya. Bien. Entonces con eso empezamos a trabajar. Me mola como que- Empezamos a trabajar.